Tentación es una realidad para todo creyente y es de esperarse hasta se puede contar con ella. Pero cuando llega la tentación, recuerde que no significa que usted es espiritualmente incompetente o que ha fracasado en alguna forma. En realidad podría ser todo lo contrario. El programa de hoy responde a algunas preguntas comunes con respecto a la tentación que quizás le hayan dejado muy confuso a usted y sin paz. Así le invito a permanecer en nuestra sintonía mientras el Dr. Stanley nos dará una respuesta bíblica a cómo enfrentar la tentación sabiamente. Y esta es la segunda entrega de nuestra serie Cómo proceder con sabiduría. Cuando usted se enfrenta a la tentación, ¿cuál es su primera reacción? ¿Racionaliza inmediatamente lo que sabe que está por hacer, es decir, que ya está por rendirse ante aquello? ¿O resiste usted en el poder del Espíritu Santo? Una de las cosas más importantes a las que tenemos que aprender a enfrentarnos es la tentación, y esto por el simple hecho de que ésta va a estar siempre con nosotros. Por lo tanto, quiero hablar de cómo enfrentarnos a esta sabiamente. Quiero que busquemos 1 Corintios capítulo 10 y leamos solo el versículo 13. Ponga atención a lo que dice en esta asombrosa promesa del versículo 13 de 1 Corintios 10 y leo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, lo que dice ahí es simplemente que en toda tentación que enfrentamos, no somos los primeros en enfrentarla, sino que esta es común para todos. Luego dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que Dios sabe que podéis resistir. O sea, usted confía en Él y cuenta con Él para que le permita soportar. Pero eso no se aplica a una persona que no es cristiana. Esta estará sola, por su propia cuenta. Estará viviendo su vida sin Dios. Y por lo tanto, lo único que tiene para tratar con la tentación es su propia fuerza humana. Y ya usted sabe que esta es absolutamente insuficiente. Va a tropezar y caer. Pero fiel es Dios, dice Pablo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire, Él le va a proveer de una salida para que usted pueda resistir la tentación. Él no dijo que la eliminaría, algunas veces lo hará, otras veces no. Pero teniendo eso en mente, quiero que piense en cómo enfrentar la tentación sabiamente. Lo primero para enfrentarnos a ella sabiamente es que debemos entender algunas cosas muy simples acerca de la tentación. ¿Cuál es la primera? Que la tentación es en realidad una seducción de nuestros deseos naturales dados por Dios para que éstos traspasen los límites que Él mismo, Dios, ha puesto. Tomemos por ejemplo el deseo de comer. No hay nada malo con la comida ni con el comer, excepto que Dios sabe que hay un límite en cuanto a lo que debemos poner en nuestro cuerpo, no importa de lo que se trate. Igualmente, hay también limitaciones al sexo. No hay nada de malo sobre el sexo en sí mismo, mientras éste se practique dentro de los límites de la voluntad, plan y propósitos de Dios. De manera que la tentación es realmente tomar esos deseos dados por Dios y hacer que estos sobrepasen las fronteras puestas por Él. Y una vez que hacemos eso, no solo pecamos contra Dios, sino que pecamos contra nuestro ser. La Biblia dice que el mundo, la carne y el diablo, todos estos nos tientan. Usted puede mirar a su alrededor todos los anuncios y cosas que hay ahí, y el mundo nos está tentando de continuo para que compremos esto y aquello y así quedar endeudados. Le facilitarán el contraer deudas, la tentación sexual y así por el estilo. Asimismo, tenemos nuestra carne humana con los sentidos que Dios nos dio. Estos son sentidos sujetos al pecado. Cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo quien mora en nosotros y nos da poder. Pero a pesar de eso, esas cosas todavía están ahí. Todavía tenemos nuestra naturaleza en nosotros y también al diablo contra el cual luchar. Recuerde que él estaba ahí en la primera tentación en el jardín del Edén. También estaba ahí en el desierto con el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice
en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, versículo 5, que a este se le llama el tentador. La verdad entonces es que se trata de una seducción de nuestros deseos naturales dados por Dios. Y no solo eso, sino que estas tentaciones afectan a aquello que se halla en nuestro interior y entran en juego Satanás, nuestra carne y el mundo. No obstante, al considerar su causa es algo sencillo, muy sencillo por un lado y sin embargo complicado por el otro. ¿Y cuál es su causa? Dijimos que la carne es una de las causas de la tentación. También el sistema del mundo es una de sus causas y el diablo es otra de esas causas. Así que cuando consideramos el problema verdadero y fundamental con el que tenemos que luchar, ¿se encuentra este en nuestro interior? Ahora bien, alguien puede decir, bueno, yo no sería tentado si no hubiera sido por Dios. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, porque quiero encargarme de esta cuestión del origen o causa de la tentación. ¿Cuál es la causa de nuestra tentación? Aunque podemos decir que es el mundo, la carne y el diablo, se trata de una causa, y desde luego que fue la causa de la tentación para Adán, para Eva, para el Señor Jesucristo y para todos nosotros. Pero quiero que le quede claro algo, ya que a menudo la gente quiere culpar a Dios por su tentación. De modo que así dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13, y leo: Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios... Saulo oyó a Esteban pedir al Señor que perdonara a los que lo estaban apedreando. Saulo había oído hablar de Jesús, había oído hablar de sus enseñanzas, de sus milagros y de las personas que había levantado de los muertos. Sin embargo, Saulo, en su orgullo, arrogancia y soberbia, estaba decidido a terminar con la fe cristiana. Pero cuando iba camino a Damasco, este hombre arrogante, soberbio y orgulloso, de ser un fariseo, de ser muy religioso y de creerse también un gran israelita, repentinamente lo rodeó una gran luz que lo cegó y fue a dar a tierra en su camino a Damasco. Me imagino que en ese momento Saulo creyó que hasta ahí había llegado su vida. Pero, ¿qué fue lo que él dijo cuando estaba en el suelo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, y en presencia de todos los que lo acompañaban, para ir en esta travesía a Damasco a encarcelar a los cristianos, Saulo se convirtió a Jesucristo el Señor. Me imagino que él pensó que se había quedado ciego para siempre y que allí su carrera había terminado, había llegado a su fin. Pero recordemos las innumerables adversidades por las que el Señor hizo pasar a Pablo. Fue una adversidad tras otra. Es más, Pablo nació de nuevo en el reino de Dios y por y en la adversidad, al quedar ciego cuando iba camino a Damasco. Pero sabemos lo que Dios hizo de la vida de Saulo de Tarso. Sus adversidades de este hombre lo llevaron a la cumbre de todos los misioneros y siervos de Cristo. Pablo llegó a ser uno de los mejores predicadores de todos los tiempos, y uno que ha tenido una gran influencia en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no solo aquí, sino por la eternidad. Pablo, el apóstol Pablo, fue un hombre nacido y formado en la adversidad. Sin embargo, lo que pareció ser el final de su carrera, se convirtió en el inicio de uno de los más grandes siervos del Señor Jesucristo. Entonces, a veces el Señor tiene que hacer algo en nuestra vida para que le prestemos atención. Escúcheme bien. Toda adversidad que viene del Señor es una muestra de su amor. Y, humanamente hablando, tal vez creamos que fue algo que pasó por accidente o que fue resultado lógico de las circunstancias. Pero dése cuenta, mi amable oyente, de que en la vida de Pablo
Dios utilizó todas sus adversidades para ascenderlo, para bendecirlo y para hacerlo crecer. Y lo que Dios se propone en nuestra vida, por medio justamente de las adversidades, es levantarnos para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, con el fin de capacitarnos y prepararnos para la obra que Él tiene para cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el negocio, en la empresa, en la fábrica, en los estudios o en lo que sea. Todo lo que nosotros consideramos adversidad forma parte del grandioso plan de Dios para nuestra vida. Por esa razón Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas, dificultades y adversidades. Eso quiere decir que cuando veamos que no podemos más, cuando todo parezca venírsenos encima, es cuando debemos alabar al Señor y bendecir su nombre, porque Él tiene un propósito para nosotros al permitir la adversidad en nuestra vida. Y tal vez el propósito sea que Él esté tratando de conseguir, de llamar nuestra atención. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Dios utiliza la adversidad para hacernos ver su gran amor por nosotros. Sí, Dios utiliza la adversidad para mostrarnos su gran amor hacia cada uno de nosotros. Pues a mí me parece, me dice usted, que esa no es la mejor manera de hacerlo. A mí me gustaría darle al Señor algunas ideas de cómo mostrarme su amor. Mire, ya el Señor conoce todas sus ideas y las mías. Por eso no nos pone mucha atención. Más bien, creo que Él se sonríe. Yo no sé lo que usted piensa, pero el Señor no es alguien que está en el cielo, sentado en un gran trono con el ceño fruncido y esperando que hagamos algo para castigarnos. No, ese no es el Dios de la Biblia. Yo creo que Dios se sonríe muchas veces. Si Él no se sonriera, nosotros no podríamos hacerlo, porque Él es el autor del gozo, de la felicidad, de la paz y de la risa. Por eso creo que a veces le da risa las tonterías que decimos o hacemos. Pero una de las razones de Dios, al permitir la adversidad, es para traer a nuestra memoria su gran amor por nosotros. Vamos a leer ahora en el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 10 y 11. Hebreos 12, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, es decir, nuestros padres, pero Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En Hebreos capítulo 12, el versículo 10 que acabamos de leer dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por un tiempo, como a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina en amor, para lo que es provechoso y para que participemos de su santidad. Luego dice en el versículo 11 de Hebreos capítulo 12, que ninguna disciplina es agradable en el momento de recibirla. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso, sino que es dolorosa. Pero si uno aprende la lección, dice ahí, si uno ha sido disciplinado por la adversidad, el resultado es una vida de paz y de justicia. Uno de los propósitos de Dios al permitir la adversidad en nuestra vida es para hacernos recordar cuánto Él nos ama. Si nos desviáramos de su voluntad viviendo en pecado y Dios nos dejara y no hiciera nada para corregirnos, ¿cree usted que eso sería amor? Desde luego que no. Por eso Dios en su amor hará algo para conseguir nuestra atención, y una manera de hacerlo es permitiendo la adversidad en nuestra vida. Y cuando eso sucede decimos, Señor, pero ¿qué estás haciendo?
Oh, solo estoy demostrándote mi amor. Eso es todo, nos dice Él. Eso es lo que me has forzado a hacer para poder mostrarte cuánto te amo. Y precisamente eso es lo que hacemos. Lo forzamos a que haga ciertas cosas porque Él, por su gran amor para con nosotros, no permitirá que vivamos alejados de su voluntad y en el pecado. Ahora veamos otro ejemplo. A veces sucede que queremos hacer la voluntad de Dios, andar en sus caminos y que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Pero inesperadamente la adversidad nos golpea y no nos explicamos por qué y decimos, Señor, ¿qué he hecho? Y este ejemplo nos lleva al tercer propósito de Dios al permitir la adversidad en nuestra vida. Y el propósito es que Él quiere que nos examinemos a nosotros mismos, que reflexionemos sobre nuestra vida y nos examinemos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo tuvo la experiencia con el aguijón en la carne, él oró 3 veces pidiéndole al Señor que se lo quitara. Y eso no quiere decir que él oró, por ejemplo, 3 noches, 5 minutos cada noche. No. Yo creo que fueron 3 veces en que él de veras buscó al Señor en oración y ayuno. Y sabemos que una de las cosas que Pablo hacía era pedirle al Señor que examinara y escudriñara su corazón y su mente. Y cuando nosotros nos hallemos en pruebas, dificultades y adversidades, una de las cosas que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga? ¿Estoy andando en sus caminos? ¿Puede Dios manifestar su poder en mi vida en la condición en que estoy? Ahora supongamos que usted ha confesado sus pecados y que, hasta donde usted sabe, no hay nada que tenga que confesar. Sin embargo, la adversidad sigue siendo parte de su vida. Entonces, lo que debe hacer es decir, Señor, si el pecado no es la causa, ¿cuál es? ¿Qué estás tratando de enseñarme? Mire, quiero que se dé cuenta de algo. Es muy importante que lo tenga presente. ¿De qué manera puede Dios hacernos crecer, madurar y que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos si primero no trata, no solo con nuestros pecados, sino también con cosas en nuestra vida que hemos adquirido o nos han inculcado a través de los años? O sea, cosas tales como actitudes, hábitos, costumbres, ideas y otras cosas que afectan nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y de ver la vida, y nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, Dios primero tiene que tratar con esos aspectos de nuestra vida. No basta con reconocer y confesar nuestros pecados para superar esas cosas. Lo que el Señor hace es permitir más y más adversidad para que nos pongamos a reflexionar y a examinar no solo las cosas superficiales, sino también las que están en lo profundo de nuestro ser, cosas como hábitos, costumbres, creencias, temores, sentimientos y actitudes que adquirimos y nos inculcaron en la niñez y que de alguna manera nos han perjudicado. En este caso, el propósito de la adversidad es que nos examinemos a nosotros mismos y veamos el efecto que esas cosas han tenido en nuestra vida. ¿Estamos siendo dominados por ellas? ¿Qué nos impulsa en la vida a hacer las cosas? ¿Por qué nos sentimos inferiores o que no merecemos esto y lo otro? ¿Estamos enojados internamente con Dios? ¿Por qué nos sentimos menospreciados o que nadie nos quiere? Mire, hay muchos cristianos que, aunque es cierto que aman al Señor, sin embargo, por dentro tal vez inconscientemente estén enojados con Dios por algo. ¿Por qué? Posiblemente sea por algo que pasó en sus vidas cuando se criaban, o por algo que les enseñaron o les metieron en la mente. Entonces el Señor, en su amor, deja que la adversidad y las dificultades nos golpeen para que nos pongamos a reflexionar y a examinar nuestra vida a un nivel más profundo, y así podamos darnos cuenta de las cosas que nos están perjudicando y destruyendo, cosas tales como vicios, malos hábitos, costumbres, ideas, creencias, actitudes, sentimientos y cosas que nos han tenido atados por años y años y no nos dejan desarrollarnos en la clase de hombre o mujer que Dios quiere que seamos. Así que, la única manera en que Dios puede conseguir nuestra atención y hacernos tratar con esas cosas
es sacándolas a la luz por medio de la adversidad y las dificultades. Y Él hace que la adversidad sea mayor, hasta que nos pongamos a reflexionar y a examinar nuestra vida a un nivel más profundo y comencemos a tratar con esas cosas que no sabíamos que estaban ahí ocultas, pero que de otra manera nunca nos habríamos dado cuenta de ellas. Y cuando el Señor comienza a sacar todas esas cosas negativas a la luz, empezamos a darnos cuenta de que no fue nuestra decisión creerlas y aceptarlas. Por ejemplo, tal vez se nos dijo una y otra vez que no merecíamos nada, que no servíamos para nada, que nunca lograríamos nada en la vida, que éramos esto, que éramos lo otro. Y cuando uno se criaba con esa clase de mentalidad negativa, desde luego que tendrá razón para sentirse menospreciado, aislado y rechazado, y por eso es que el enojo y la amargura y sentimientos de esa clase lo dominan a uno inconscientemente. Entonces, ¿qué hace el Señor para sacar todas esas cosas a la luz? Lo hace permitiendo la adversidad y las dificultades para ponernos a reflexionar y a examinar nuestra vida a un nivel más profundo. Y quiero decirle algo, mi amable oyente. Deje que el Señor trate con su vida a ese nivel y aunque usted se enoje, llore, clame, zapatee y grite, sin embargo, cuando el proceso termine, usted quedará inmensamente agradecido con Él y le alabará por haber permitido la adversidad, las pruebas y las dificultades en su vida para hacer que se diera cuenta de esas cosas. Y la verdad es que si el Señor no lo hiciera de esa manera, nosotros nunca rectificaríamos o cambiaríamos nuestra conducta y nuestra forma de ser. Ahora, la adversidad y la aflicción revelan lo que hay dentro de nosotros. Cuando las cosas marchan bien, cuando todo nos sale a pedir de boca, cuando no hay dificultades ni pruebas, ¿qué nos puede revelar eso en cuanto a nosotros? No nos revela nada. Pero cuando hacemos frente a una adversidad tras otra y a una dificultad tras otra, cuando sentimos que todo se nos viene encima, ¿qué nos revela eso? Pues si nuestra actitud es la correcta, eso nos prueba que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Nos está limpiando, nos está fortaleciendo y nos está edificando. Y esto quiere decir que Él nos está en definitiva purificando, santificando. Pero no nos está purificando de algún pecado que haya en nuestra vida, sino de esas cosas que están en lo profundo de nuestro ser y de las cuales muchas veces no estamos conscientes. Nos está purificando de cosas que nos impiden crecer espiritualmente y hacer su voluntad. Y a veces el Señor permite que la adversidad se intensifique más y más, hasta el punto que decimos, no podré vivir un día más así. Pero entonces el Señor hace algo maravilloso. Y este es otro principio que debe de anotar. Dios no permitirá que la adversidad se intensifique más de lo que podemos soportar. Sí, lo repito, Dios no va a permitir que la adversidad sea tan intensa o se intensifique más allá de lo que podamos soportar. Dios nunca dejará que la intensidad de la adversidad quebrante nuestro espíritu, ni que ella nos destruya. Claro que si no tenemos la actitud correcta, nosotros mismos podemos destruirnos, pero ese no es el propósito de Dios jamás. Su propósito siempre es bendecirnos, fortalecernos, edificarnos, animarnos y beneficiarnos para que alcancemos todas las posibilidades que Él tiene para nuestra vida. Esto explica por qué las adversidades y las dificultades pueden convertirse en la herramienta más hermosa que Dios utiliza para cumplir sus propósitos y planes en nuestra vida. Ahora, mi amable oyente, quiero decirle que si usted no se explica por qué está teniendo tantos problemas y dificultades en la vida, puede ser que usted ande en desobediencia o en el pecado, o tal vez sea porque aún no se ha convertido a Cristo.
O puede ser que a pesar de que usted anda en obediencia y en los caminos del Señor y quiere hacer su voluntad, sin embargo, usted sigue teniendo dificultades y adversidades. Pues quiero decirle que no se pierda los próximos estudios de esta serie, en los cuales hablaremos de los otros propósitos de Dios al permitir la adversidad y las dificultades en nuestra vida. Dígame, ¿está usted dispuesto a decir: haz lo que quieras de mí, Señor? Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Qué hace el alfarero con el barro? Lo pone sobre la rueda, lo aprieta, lo estira, lo retuerce y le da forma. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. ¿Es eso lo que usted está haciendo? ¿O está tratando de huir de la adversidad? Le aconsejo que no lo haga. En el estudio bíblico de hoy, el pastor Stanley nos ha exhortado a ver nuestra situación presente desde el punto de vista de Dios. La adversidad y las dificultades son a menudo las mejores herramientas que Dios utiliza para moldearnos, sincerarnos y hacernos conformes a la imagen de Cristo. No importa lo que estemos pasando, podemos estar seguros de que el Señor sí está con nosotros. Muchas gracias por su gentil atención a esta edición de En Contacto. Si usted desea recibir información acerca de este y también otros mensajes y materiales que le ayuden en su crecimiento espiritual, pues escríbanos con toda confianza a nombre de En Contacto al apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Es el apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Si prefiere, puede dirigirse a En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA 30362, Estados Unidos de Norteamérica. Box 48900, Atlanta, GA 30362, Estados Unidos. Además, le invito a que visite nuestro sitio web en la Internet. Allí usted podrá escuchar este y otros mensajes en real audio. Nuestro sitio web es encontacto.org. Este programa es una realización y producción de Ministerios en Contacto con el pastor Charles Stanley, quien ahora se despide con estas palabras finales. Quiero darle un consejo. No huya de la adversidad. Usted puede decirle al Señor que no le gusta para nada la adversidad, y Él no se va a inmutar por ello. A Él no le molesta que usted le diga eso. Más bien dígale: Señor, no me gusta la adversidad. No me gustan las dificultades. Quisiera que desaparecieran. Pero te pido que no dejes de hacer lo que estás haciendo en mi vida. Sigue cumpliendo tus propósitos en mí hasta que hayas terminado. Si usted puede decirle eso al Señor, quiere decir que Él lo está haciendo triunfar sobre la adversidad. Bendiciones y hasta pronto.